Este vídeo se hace con la idea de dar una respuesta a las tesis de Podemos desde el carlismo. Para ello nos hemos basado en el texto El marxismo de Podemos, el espartaquismo sin máscara, que se puede encontrar en carlismo.es, la web de Comunión Tradicionalista. La tesis que allí se sostiene es que Podemos es un partido marxista que utiliza tácticas similares a las de la Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo. Los líderes de Podemos cambian su lenguaje cuando les conviene para aprovechar el enfado generalizado, pero al mismo tiempo mantienen el trasfondo dictatorial del marxismo. En resumen, escalar hacia el poder haciendo demagogia para que al llegar a él se establezca una dictadura del proletariado. La dificultad principal de la sociedad actual es que se encuentra atomizada e idiotizada por los medios de comunicación y está más indefensa ante este tipo de propaganda, especialmente en épocas de desesperación como la actual crisis. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión e Internet, nos bombardean de manera continuada haciéndonos incapaces de retener nada más que lo inmediato, y el ser incapaces de recordar el pasado nos hace más fáciles de manipular. El ejemplo más obvio es la propaganda acerca del régimen nacionalsocialista. Todos los días aparece una noticia sobre el nefasto régimen, aunque carezca de toda actualidad. En cambio, se han olvidado las atrocidades del marxismo. Y esto es porque se ha querido mantener vivo el miedo a un peligro irreal hoy en día, como es el nazismo, e ignorar los peligros reales, como el totalitarismo marxista que hoy ha renacido de sus cenizas y tiene gran vitalidad. Podemos es probablemente un primer avance de esa renovación del totalitarismo. Los líderes de Podemos, antes de constituir su partido, se declaraban marxistas. Expliquemos brevemente qué es el marxismo, distinguiendo la estrategia a largo plazo y la táctica a corto plazo. Para Karl Marx, la estructura de cualquier sociedad se entiende recurriendo a tres niveles explicativos. El primero, el fundamento de todo, que se halla en las fuerzas productivas. Estas incluyen las riquezas naturales, los conocimientos técnicos, la división social del trabajo y son las fuerzas que determinan el modo de producción. B, el modo de producción. Es el medio mediante el cual una clase domina a otra. Estas clases están constantemente en lucha y mueven la historia por un mecanismo siempre igual. La clase sometida vence por medio de una revolución a la poderosa en decadencia y se hace a su vez dominante, por lo que hay una nueva clase sometida. Eso lleva a otra lucha y así será hasta que, según Marx, se llegue a la sociedad comunista, donde no habrá explotación del hombre por el hombre. Pero también, según Marx, eso exige pasar por la dictadura del proletariado. Entonces, la estrategia común que todo marxista persigue es instaurar a través de un proceso revolucionario esa dictadura del proletariado. C. La superestructura ideológica. Es el conjunto de ilusiones o engaños creados según Marx por la clase dominante para detener la lucha de clases. Y esta engloba, primero, las instituciones jurídicas y políticas del Estado como medios represivos. Luego, las filosofías que justifican el mantenimiento del statu quo, especialmente la metafísica y cualquier otra relacionada con la espiritualidad. Finalmente, las religiones que producen conformismo en el hombre de a pie. El objetivo a largo plazo del marxismo es la destrucción de la superestructura, apoderarse de los medios de comunicación para establecer una dictadura del proletariado y a través de ella llegar al modo de producción comunista en el que no habrá desigualdad. Y como esto se supone que producirá un beneficio a toda la humanidad, pues no importa cuánta violencia haga falta para llegar a ese fin. La mayoría de los marxistas coinciden en que la estrategia a largo plazo es así, pero hay diversas escuelas que han establecido distintas tácticas a corto plazo, entre las cuales pues se debe destacar, por un lado, la socialdemocracia, que está inspirada por Kautsky y Bernstein, que consiste en cooperar con el sistema. Entonces, como el sistema se va a caer solo, pues no hay que esperar más que la burguesía entregue pacíficamente el poder. La segunda es la bolchevique, de Lenin y Trotsky. Esta propugna mantener transitoriamente la superestructura en forma de dictadura. La dictadura modificará el modo de producción de modo que algún día, en teoría, se llegue a la sociedad comunista. Según Lenin, esto implica una férrea disciplina y represión violenta de los opositores y también del propio proletariado. Y luego, por último, la espartaquista, de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, según la cual las condiciones económicas provocan explosiones revolucionarias espontáneas que pueden conducir a que el proletariado adquiera conciencia de sus intereses y sus obligaciones históricas. Tras ese movimiento espontáneo, Rosa Luxemburgo dice que las élites deben intervenir para darle permanencia al movimiento y encauzarlo hacia la toma del poder, pero respetando esa espontaneidad, es decir, dejando que el proletariado aprenda de sus errores y vaya aprendiendo la práctica de la revolución.
A la vista de sus escritos y de cómo se han desarrollado las cosas, pues podemos deducir que Podemos sigue la táctica espartaquista. En un congreso en Manchester en 2005, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón hicieron apología de la táctica espartaquista. Defienden los movimientos antiglobalización que se han producido en la última década en Chiapas, Seattle, Madrid, Génova y muchos otros. El título de la intervención era Los nuevos espartaquistas, el pensamiento de Rosa Luxemburgo para entender el movimiento global. Lo que proponen es interesante porque es precisamente lo que están llevando a cabo aprovechando el 15M. El texto habla de la teoría de Luxemburgo y sobre la necesaria espontaneidad de la revolución, cuyas manifestaciones no tienen que ser convocadas, ni se deciden en las cúpulas de las organizaciones de las masas ni en los comités centrales de las vanguardias. Es decir, las vanguardias tienen que apropiarse de los brotes de insatisfacción, interpretarlos y encauzarlos, cuidando de que las masas sigan creyendo que la vanguardia no hace sino recoger sus propias reivindicaciones. Con el 15M, Podemos se ha adueñado de un movimiento social que ha sido propiciado por las condiciones económicas, lo ha encauzado y se ha puesto al frente, pero siempre haciendo ver como que no toman las decisiones. En los días posteriores al 15M, la mayoría de los líderes de izquierda quisieron ponerse a la cabeza de las protestas, pero solamente recibieron abucheos. Podemos triunfó donde ellos fracasaron por su aplicación de la táctica de Rosa Luxemburgo, y lo hicieron a través de varios pasos que han sido: el primero, recolectar quejas y protestas comunes y presentarse como un partido de ali de estas, y como son quejas comunes y sensatas, la mayoría de la gente está con ellos. El segundo es utilizar de manera recurrente la falacia del consecuente, es decir, supongamos que si se es marxista se rechazan los sobornos, lo cual es bastante decir, pero bueno. Como la mayoría rechaza los sobornos, concluye que la mayoría es marxista. Esto es mentira porque hay mucha gente que rechaza los sobornos por honradez cristiana o por honradez natural sin ser marxista. Entonces, en una de sus intervenciones, Iglesias expone la siguiente falacia. Dice: César Rendueles, que es más listo que el hambre, dice que la mayor parte de la gente está contra el capitalismo y no lo sabe. La mayoría de la gente defiende el feminismo sin haber leído a Judith Butler. Cuando ves a un padre fregando los platos, o jugando con su hija, o a un abuelo enseñando a sus nietos que los juguetes se comparten, ahí hay más de transformación social que en todas las banderas rojas que quieras llevar a una manifestación. Y o entendemos eso, que las cosas se pueden convertir en agregadores, o se seguirán riendo de nosotros. Aquí Iglesias comete el sofisma del consecuente, es decir, un abuelo puede que enseñe a compartir a sus nietos porque es un buen católico y nada más. El tercer paso es declararse vanguardia del movimiento ciudadano en el sentido espartaquista de la palabra, lo que quiere decir que su función se reduce a ser un instrumento que canalice las propuestas de la gente y al mismo tiempo un elemento del que se puede prescindir. Entonces, la cúpula de Podemos se declara a sí misma obediente voz del pueblo y por otro vanguardia que debe dirigirlo. Esto es un oxímoron, Monedero les pone el absurdo de que es posible mandar obedeciendo. El cuarto punto es la manipulación del lenguaje. La táctica de Podemos consiste en recolectar descontentos, rencores y, todo tipo de quejas que no contradigan los presupuestos marxistas. Se mete en un programa defendiéndolo como exigencias éticas y no se menciona el marxismo. Entonces, cuando ha dado la impresión de que defienden lo que la gente piensa, piden el voto para su formación y una vez elegidos tendrán la libertad para llevar a efecto su programa comunista. Es necesario señalar que el peligro que plantea Podemos no es tanto su actuación como formación política, ni siquiera tampoco el pozo totalitario que hay en sus ideas. A fin de cuentas, lo que defienden son las ideas que se ha dado en llamar izquierda progre, que vienen de la Revolución del 68 y son la dictadura de la corrección política. El principal peligro es que con la ayuda que le han prestado los medios de comunicación, los miembros de Podemos han logrado parecer que son los únicos que dicen alto y claro que el sistema capitalista debe desaparecer. El sistema capitalista liberal es injusto, crea una miseria extrema a media humanidad, fomenta un individualismo enfermizo que destruye cualquier forma de solidaridad, es corrosivo para el espíritu humano porque reemplaza la espiritualidad por el materialismo y favorece la corrupción a todos los niveles, desde el individual al mundial. Entonces, eso es algo que todos sabemos. Y lo cierto es que la mayor parte de la gente pretende mirar a otro lado. Pero las izquierdas alternativas producen unos males aún mayores, porque se han criado dentro del sistema y no son capaces de concebir ninguna otra posibilidad. Son totalitarias. El Estado liberal está atrapado en las redes de las organizaciones y las finanzas internacionales. Está colapsando y favorece un capitalismo global cada día más voraz con la población. Y esta es la primera vez que lo estamos sufriendo en los países desarrollados. El peligro real está en que se llegue a un punto en el que la gente esté tan agotada y tan harta de este sistema que vea la dictadura a escala global que proponen las izquierdas como algo deseable o por lo menos como la única salida posible. Las instancias del poder
aúna con los medios de comunicación, han favorecido descaradamente el crecimiento de Podemos. Da igual que sea inepcia o cálculo lo que se les ha llevado por ese camino. El caso es que resulta cada día más probable que a corto plazo se instaure un totalitarismo comunista en nuestra patria, y ese es el peligro real al que nos enfrentamos. El carlismo y la fe católica en general tienen las respuestas tanto a los problemas que plantea el actual sistema neoliberal como a las falsas soluciones que proponen los grupos como Podemos. Por eso es necesario reduplicar nuestros esfuerzos. Las conclusiones que se pueden sacar tras este estudio son: 1. Los dirigentes de Podemos son vendedores de humo que se aprovechan de la desesperación de la gente para poder medrar en política y llevar a efecto su transformación utópica de la sociedad. 2. Podemos, como todos los marxismos, es un hijo del sistema liberal y desembocará en un sistema totalitario, como el de Venezuela, Corea del Norte, Cuba o la Unión Soviética. 3. La verdadera solución a los males del liberalismo no los va a traer un nuevo sucedáneo de ese mismo sistema liberal, sino que debe ser algo externo a él. Y 4. Solo la verdadera doctrina social de la Iglesia, defendida en España únicamente por el carlismo, tiene la verdadera respuesta a los problemas actuales. Solamente sobre esa base se pueden poner los límites al despotismo democrático y al totalitarismo comunista. Solamente defendiendo, como hace el carlismo, la vitalidad e independencia de las sociedades naturales, de las regiones, los municipios, las organizaciones laborales, de las universidades y de las familias, podrá el pueblo verse representado ante las más elevadas instancias de poder. Podrá evitar la intromisión de los partidos políticos en todos los aspectos de la sociedad y los colapsos sociales que provocan al querer transformarla a tenor de sus ideologías. Solo reduciendo el monstruoso poder del Estado se podrá alcanzar la armonía y la paz social.